El arraigo a examen. El arraigo en materia penal fue declarado inconstitucional en el 2005 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2003. En el 2008, el Poder Revisor de la Constitución revirtió dicha decisión al introducir a dicha figura en el artículo 16 de la Constitución. Una primera aproximación conceptual definiría al arraigo penal como una especie de medida cautelar metaconstitucional que autoriza primero detener a una persona para después investigarla, lo cual, por un lado, permite desplazar y reemplazar al sistema ordinario de restricción a la libertad personal. Por otro lado, permite hacer inaplicables los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y principalmente al debido proceso. Una segunda postura consiste en entender al arraigo como una medida cautelar excepcional y supletoria, la cual, por un lado, solo debe operar cuando el sistema ordinario de restricción a la libertad personal resulta inviable para la persecución del delito por razones fácticas extraordinarias. El arraigo se encuentra condicionado en su validez por las exigencias de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución, y por los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al realizar un control de convencionalidad de la figura, puedo concluir lo siguiente. 1. Existe una violación al contenido esencial de la libertad personal. El arraigo es una restricción personal. Sin embargo, las restricciones a los derechos humanos deben respetar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad jurídica, de manera que las restricciones no deben absorber el núcleo esencial del derecho, pues estos derechos fundamentales son de alguna manera derechos que no deben ser limitados en su esencia. 2. La violación al derecho a la presunción de inocencia. Para restringir el derecho a la libertad personal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga, como lo señala el caso Cervellón García y otros contra Honduras. 3. Violación al debido proceso. El arraigo actualmente llega a implicar la detención de una persona por hasta 40 u 80 días, de manera que el método consistente en primero detener a la persona para después investigarla deniega los derechos esenciales del proceso reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. 4. Violación al sistema ordinario de restricciones a la libertad personal. El arraigo presupone la existencia de una motivación adecuada, capaz de justificar por qué se ha elegido a la medida cautelar excepcional y no se ha optado por acudir al sistema ordinario de restricción de la libertad personal previsto en la norma suprema, es decir, la flagrancia, la urgencia y la orden de aprehensión. Bajo este escenario hipotético, el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, que prevé dicha medida cautelar, puede declararse como inconvencional. Por tanto, podremos llegar a la conclusión que el arraigo vulnera los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que de alguna manera no es una limitante que exista una tesis derivada de una contradicción de tesis en la cual haga que prevalezcan las restricciones constitucionales, restricción que evidentemente
es esta dicha medida cautelar. Para apoyar el sentido de la argumentación están los casos de la Corte Interamericana, Argüelles y otros contra Argentina, Valdeón García y otros contra Perú, Bulacio contra Argentina, Cantoral Benavides contra Perú, Espinosa González contra Perú, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, Galindo Cárdenas y otros contra Perú, García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, González Palomino versus Perú, Juan Humberto Sánchez contra Honduras, la Panel Blanca, Paniagua Morales y otros contra Guatemala, y en alguna manera todas las sentencias que la Corte ha desarrollado en materia de privación de la libertad, que son 44.